Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Para Ver TV. Hoy vamos nuevamente con el tema de las mujeres en la televisión, cómo son reflejadas las mujeres en la pantalla. Para hablar de este tema, para continuar con esta segunda parte de este programa, me acompaña nuevamente Marta Liliana Ruiz, actriz, productora, libretista, mamá, mujer, abuela, todos los roles de la mujer, todos los que queramos ver en televisión. También me acompaña Felipe Forero. Felipe Forero, libretista, con la mirada del otro lado, la mirada no solo del libretista, sino del hombre, pero debo hacer aquí una salvedad. Felipe es muy femenino, no porque sea femenino, sino porque es rodeado de mujeres, casado y con 2 hijas, o sea que tiene todo el... Como ahora también. Como en este momento. También me acompaña Beatriz Criñones, ella es docente de la Universidad Nacional, y también me acompaña Raquel Sofía Maya, magíster en comunicación. Continuamos este programa y yo voy a preguntarle a Felipe, a ver si me la puede contestar. ¿Qué le piden a usted los productores cuando está escribiendo? Con el tema de la mujer, ¿qué tipo de mujer es la que le dicen, esta es la que tenemos que reflejar en la televisión? Mira, los productores se han abierto mucho a nuevas propuestas, eso tengo que ser, digamos, muy sincero en decirlo. Hace 10 años no era tan fácil proponer cierto tipo de mujeres. Lo que pasa es que siempre llega a un punto de un miedo y nosotros lo llamamos los escritores de ensuciar a la protagonista. Entonces los productores temen mucho eso. O sea, cuando la protagonista es mala, pero no tanto, está bien. Pero si tú le subes un poquitico más y si ya empieza a tomar decisiones que ellos piensan que podrían hacer resentir una audiencia, entonces ya hay un temor. Ellos no le dicen a uno, haga un personaje así o así, ellos están abiertos a eso, pero en el día a día de la escritura uno tiene que estar siempre pendiente de ese tipo de comportamientos. Insisto en el tema que habíamos hablado el capítulo pasado, y es el tema del estereotipo. Es muy fácil caer en el estereotipo porque, entre otras cosas, es mucho más fácil de escribir. Pero cuando tú quieres reflejar una mujer moderna, una mujer en una sociedad tan compleja como la colombiana, pues tienes que empezar a crear unas mujeres mucho más matizadas. Entonces, el darles matices diferentes es lo que va a volverlas más humanas y va a hacer que las mujeres en la audiencia se identifiquen y se puedan ver reflejadas incluso con las antagonistas, con las malas, etc. Ahora, perdóname, quiero aclarar una cosa, el estereotipo ha funcionado durante muchos años en el tema de México, en el tema de Venezuela, en el tema de algunas novelas colombianas del melodrama clásico, el estereotipo ha funcionado. Entonces yo creo que hay que tenerle mucho cuidado a seguirlo haciendo así, porque comercialmente puede incluso ser mucho más, garantizar un éxito moderado, pero éxito. ¿No crees que está desgastada? Claro que está desgastado. Mucho más rico asumir el reto creativo. Como escritor, y comercial, totalmente. Y comercial. Quiero preguntarle a Marta Liliana si le ha productor. tocado alguna vez hacer un personaje femenino que vaya como en contra de sus principios y diga, uy, no, ¿cómo así? Sí, Muchas veces. claro, he hecho varios personajes que digo, no tiene nada que ver conmigo porque pues Pero la mujer en el depende- espejo era la mala, pero además era el estereotipo de la mala, malísima, maléfica, que también estamos al otro lado porque esta mujer solo pensaba en hacer mal. Pero es que los personajes reales tenemos la parte buena y tenemos la parte mala, que eso es lo lindo de encontrar un personaje que sea humano. Como le pasó ahora con La mirada de Sara. Con La mirada de Sara, que es un personaje delicioso, además que plantean a la mujer desde otro punto de vista, de una mujer que toda la vida ha sido criada como la sociedad ha querido, y llegando a un momento de su vida dice, hey, esto no era lo que yo quería, que yo creo que a muchas mujeres les pasa. Entonces toma la decisión de cambiar todo. Además los diálogos eran riquísimos porque ella llega donde la abogada a plantear que se va a divorciar y le dice la abogada, bueno, ¿y usted con quién se quiere quedar? Y la vieja dice, no, yo no quiero nada, yo quiero asumir el reto de empezar de cero. Entonces esto es un personaje y una propuesta diferente la que hizo la comisión con La mirada de Sara, porque los personajes son de carne y hueso y hablan como la Pero gente si ves normal. el susto al que se ha referido Felipe, de que los productores se angustian cuando ya la mujer empieza a tomar decisiones, es que todo el tema arranca con el cuerpo como propiedad primigenia del ser humano. Cuando empiezas a decidir y a ser autónoma, eso ya no es rentable. Habría que preguntarse Pero es que hay que darles de todo un poquito, o sea, hay que Yo no decirle a sé la si sea gente. tan así. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la villana es un estereotipo que funciona muy bien porque
las mujeres en la audiencia dirigen su odio hacia ella. Entonces, por ejemplo, en México, cuando trabajábamos con una productora mexicana, ellos han hecho miles de estudios sociológicos y estadísticos sobre lo que quieren ver las mujeres mexicanas. ¿Y siempre quieren ver lo mismo? Y no, pero digamos reafirmaban, obviamente utilizaban los estudios para reafirmar lo que ellos tenían. Entonces, el tema de la villana es importantísimo. Manejaban los estudios para reafirmar lo que ellos... Y a ellos no les importa, digamos, el tema de que sea un personaje multidimensional, sino que tú tengas un personaje que rápidamente te crea rating, porque no hay nada, digamos, que te funcione mejor que un personaje en el que tú destinas tu rabia y tu odio, y tú dices, uy, es que esa vieja es como, no sé, como algo. Eso es dramaturgia, o sea, eso es pura dramaturgia, pero el reto... Pero yo creo que es el juego a crear cosas nuevas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, el personaje que yo tuve que interpretar en Señora Isabel. Era la mujer que le quitaba el marido a la señora Isabel, tiene que ser catalogada como villana, pero dentro de toda la propuesta que se hizo con libretista, con director y con productor, yo planteé en determinado momento que esta mujer sencillamente se enamora del hombre equivocado, y me empezaron a querer muchísimo, siendo la que le había quitado el marido a la protagonista, porque muchas mujeres estaban pasando por esa situación y se identificaban un poquito, porque lo más fácil era haber hecho, le voy a quitar al marido y la dejo sola. Pero es como el juego y es ir como innovando cosas. Esa es una novela que tuvo mucho éxito y que fue transgresora y que todo el mundo pues la considera un hito dentro de la telenovela. Pero te cuento otra, que era una telenovela que hicieron hace unos años, creo que era con Amparo Grisales, no sé si estoy equivocado. Y Amparo era la protagonista y tenía un romance con un señor casado. Y la esposa, que era Maribel Abello, empezó a desarrollar un personaje muy humano, muy creíble, muy buena mamá. Y ella era la antagonista, la esposa. Y la novela empezó a fracasar estruendosamente porque todo el mundo quería se fue con la... que es que el problema fue de casting ahí. Es probable. Claro, pero entonces tuvieron que cambiar todo y tuvieron que crearle un estereotipo tremendo a Maribel para poder que la gente aceptara esa otra relación. Pero fíjate que a mí me parece que lo que aquí estamos de alguna manera subrayando todos es que este es un asunto muy complejo. Que tal vez es algo que a mí me interesa todo el tiempo y más por trabajar donde trabajo, que es encontrar cómo, en el caso de la televisión estamos hablando de un objeto complejísimo. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate, y además me parece que hay como una sobrevaloración de las funciones de ciertas personas, por ejemplo, el guionista. Yo pienso que sí es un problema de retos y de capacidades. Me parece que inclusive en investigaciones que hemos realizado, yo hice una investigación muy larga de casi 7 años sobre las ficciones de los 90, de toda la década de los 90, donde está Señora Isabel, donde están, digamos, lo que Café, donde está Betty la Fea, donde está... Los grandes éxitos de la televisión. Y allí precisamente una de las conclusiones de esa investigación fue que los libretistas que se atrevieron a proponer otras cosas fueron los más exitosos. De hecho, esa fue una década muy interesante porque teníamos una censura muy grande. Cuando no les gustaba, por ejemplo, la comisión, no había Comisión Nacional de Televisión, sino Comisión de Vigilancia para la Televisión. Cuando no les gustaba algo, simplemente la cortaban, ¿cierto? Y allí, ¿cómo se llama? La dictadura del rating sí que era una dictadura. Tú simplemente no tenías el rating que estaba esperando la programadora, y en ese momento te sacaban del aire. Todavía, pero en ese momento fue de una severidad impresionante. ¿Qué pasó? Que los libretistas se atrevieron y también los productores se atrevieron. Eso y es lograron un equipo, tú no puedes hablar de uno sin el otro. Unos seriados, inclusive es cuando nace el seriado, porque lo intentaron diferenciar de la telenovela, porque había como ese prurito de decir, si es un seriado se supone que es un producto de mejor calidad que la telenovela. Sin embargo, tuvimos telenovelas también muy interesantes. Te falta una parte de la ecuación y es el modelo. Claro, en ese momento no existían los canales privados. Claro, y eso cambió completamente todo. Pero a mí me parece que inclusive con este modelo, y si no lo que tú estás planteando de la mirada de Sara, no sería posible. Es posible presentar productos en la televisión pública. No importa, es posible digamos, en la televisión a mí me parece que tenemos que sobreponernos a eso y si no, ahí tenemos está que el reto. No, el reto es eso. El reto es transgredir el orden, hacer propuestas nuevas. Y hay que sobreponerse al peligro y al riesgo. Todavía estamos en el modelo de la heterosexualidad obligatoria. Lo que pasa es que hay que trabajar dentro de
Pero hay que del sobreponerse a esquema. los Hay que miedos trabajar y a- dentro del esquema. Uno, es un negocio. Y dos, hay Claro, unos parámetros claro. de melodrama que Pero tú si tienes no, que respetar. los Tú puedes hacer seriados una telenovela, pero si norteamericanos no tienes una serían historia tan de amor, exitosos, que chao. se Por rompen supuesto. en los Eso vamos. está Nos clarísimo. vamos a un primer corte de comerciales, de mensajes institucionales y ya regresamos. Regresamos a Para Ver TV, programa de la Comisión Nacional de Televisión. Quiero plantearles ahora para esta segunda parte del programa, ¿es la televisión la que refleja esa realidad? ¿Es la realidad la que está reflejada en la televisión? Ese tema de siempre, pero con el tema del machismo, con el tema del maltrato, con el tema que creo que la investigación lo demostraba, que la mujer y que se muestra en la televisión necesita al hombre para progresar, necesita al hombre para surgir. ¿Pasa eso en la vida real o pasa solo en las telenovelas o en los dos lados? ¿Eso cómo Pero lo podemos ver? A ver, yo quisiera hacer una precisión porque es interesante lo que tú estás planteando. Yo creo que la investigación no plantea eso, y si lo plantea en el contexto de del narcomundo, de las ficciones relativas al narcotráfico, donde es clarísimo que la mujer de ese mundo, que vive en ese mundo, que tiene que vivir en ese mundo, obviamente tiene un tipo de relación con el hombre distinto. Ahí lo que problematizábamos nosotros era precisamente los niveles de identificación de las mujeres colombianas. Es que las mujeres colombianas, que esos son los graves riesgos que se corren y que el libretista tiene la obligación y la responsabilidad de medir. Cuando tú pides o cuando tú trabajas con el ánimo de que la mujer se identifique y no haces, digamos, no complejizas los personajes, de tal manera que la mujer pueda, porque los públicos no son tontos, que es otra cosa que yo quiero subrayar. No sé hasta dónde seguimos con la idea, todos los que estamos metidos en este mundo, de que es que el televidente sigue siendo un tonto pasivo que no tiene idea de nada. Es todo lo contrario. A mí me parece que en esos niveles de identificación, los televidentes colombianos y las mujeres que miraban esas ficciones lograban hacer la distinción. Esa es una mujer que vive en un mundo particular, en un mundo que es un mundo de delincuencia, es un mercado transnacional, donde además cuando mirábamos los personajes femeninos de estas ficciones encontramos un punto en común, la motivación. Generalmente en los cuadros, porque eso se trabaja con matrices complejas, en los cuadros siempre veíamos cuál era la motivación o por qué la mujer se comportaba como se comporta. Generalmente estaba su vida en peligro. Y esa fue una pregunta que nos hicimos cuando las mujeres que están tú, yo, la mujer común y corriente colombiana, mi mamá, la abuela, la vecina, la señora que trabaja en la calle, que vende dulces, esta mujer sí es ese mismo tipo de mujer, está metida en ese mundo, no, es la mujer que está metida en ese mundo que su vida está en peligro y que se construye obviamente con un tipo de visión del mundo a partir de ese tipo de mundo. Entonces, porque podemos tender a generalizar, es que todas las mujeres colombianas son buenonas, todas las mujeres están pensando solamente en la silicona, todas las mujeres están pero detrás de apartándonos de las llamadas narconovelas o que coincides con el momento de la investigación, pero salgámonos un poquito de la investigación. En otro tipo de ficción o incluso de reality, todo, ¿cómo se ve esa mujer? Si el machismo está presente, mira, el patriarcado está presente en todos los escenarios de la cotidianidad colombiana y latinoamericana, y yo diría que mundial. O sea que nos atraviesa, y atraviesa curiosamente el cuerpo y la vida y la salud de las mujeres, ¿no? Cuando tú haces un planteamiento de entender la televisión como una oportunidad para formar una sociedad mejor, lo puedes hacer fácil y te van a aceptar la telenovela, sin que los productores se den cuenta. Escena de familia que va en el carro. ¿Quién va manejando? ¿Por qué tiene que ir manejando el tipo? Es solo que ella maneje y que el señor cuide a los niños. Ahí ya estamos formando un imaginario distinto y no te van a rechazar la telenovela porque estás cumpliendo. Familia en carro, ¿no? A ver, todas esas violencias sutiles son las que a mí me parecen más peligrosas. A mí me parece más peligroso el Boletín del Consumidor y el Minuto de Dios que Rambo 3. ¿Por qué razón? Porque Rambo 3 uno no sabía quién mató, pero acá las violencias son tan sofisticadas que siguen confinando a la mujer a un segundo lugar.
a un lugar en donde ella está en el espacio de lo privado, en lo reproductivo, la siguen confinando suavecito, suavecito, sin que nos demos cuenta, como en la escena de familia en carro, ¿no? Volvemos a lo mismo, yo creo que de todos modos tu mirada está, determina un poco lo que estás viendo, porque yo, por ejemplo, tengo una lectura muy diferente frente a muchas telenovelas actuales y veo que a veces las mujeres son personajes mucho más atractivas y mucho más propositivas que los hombres. Entonces yo creo, y lo dijiste al comienzo de esta charla, que si ha faltado un desarrollo, ha sido un desarrollo de personajes masculinos, un desarrollo de personajes... Los hombres tienen que construir una nueva masculinidad. Claro, Eso es exactamente, claro. pero entonces ¿Qué significa ser hombre o ser si tú me mujer dices hoy? que de pronto entrar en el detalle de si maneja o no, pues sí, eso se podría hacer, Es que esa pero yo imagen ya te creo dicta que un cuando la estereotipo. protagonista es mucho más fuerte que el hombre, que es mucho más propositiva, que trabaja, y he visto muchas telenovelas y he escrito muchas telenovelas últimamente así, pues tú dices, es mucho más atractivo ese personaje, y el hombre está más bien a la saga de detrás de ella, y obviamente en una telenovela, y eso sí, pueden hacer todas las investigaciones que quieran, siempre va a tener que haber una historia de amor, Por y supuesto, siempre el hombre claro. va a estar dependiendo de la Total. mujer y la mujer del Es que hombre. el Pero patriarcado miren, atraviesa todo, no solo la televisión. Yo creo que Vea los cada baños. uno de nosotros nos hacemos Claro, cargo de lo que nos de lo que corresponde. claro. O sea, yo como investigadora no me puedo hacer cargo, yo no resuelvo el mundo, no voy a resolver el problema del mundo ni de las mujeres con mis investigaciones. Yo lo que hago es tratar de visibilizar algunos asuntos que veo en el material. Tú como guionista tienes tu responsabilidad Sí, y te claro. haces cargo de tu responsabilidad. Y un gran reto, Tú ¿no? como actriz Claro, igual. porque además Y uno todos tiene, tenemos- claro. tiene el reto de desarrollar el personaje, pero también de convencer al productor y al libretista de que podamos hacer una cosa diferente, porque finalmente nosotros estamos dándole un ejemplo a esa sociedad que nos Por está viendo supuesto. cada Pero noche. mire, plantea Felipe algo interesante que lo planteó Beatriz desde el principio, es que el hombre no ha evolucionado, tampoco se ve mucho más la evolución. más Tanto negativo así, incluso el puede que sea parte de esta discusión como pueda que no lo que les voy a decir, pero tanto así que las jugadas también de los libretistas se las han dado con los personajes hombres de romper esquemas. Pedro el Escamoso, el secretario, Sí, ahí están cambiando de roles un poquito. lo sí. vuelven feo, lo vuelven bruto, lo vuelven chistoso, donde la fuerte es la mujer. Entonces también es un tema... Sí, pero se vuelve caricatura, no forma Como parte caricatura. de la cotidianidad. Entonces, cuando el que es la doctora es ella y el secretario es él, entonces se vuelve un chiste. Pero ¿cuál es la idea? Cuestionar los paradigmas sin hacer énfasis en ello. Que podamos salirnos de la heterosexualidad obligatoria, por ejemplo, que sea como lo cotidiano, sin hacer énfasis en ello. Ella llega a su casa de trabajar y el esposo le tiene la comida y está cuidando a los niños. No, he visto escenas así. Pero, No, pero sí, sin hacer escenas énfasis, así. sin hacer énfasis y sin volverlo Incluso en el caricatura. secretario, el personaje Sí, del Flaco exactamente, el Solórzano, Flaco Solórzano es un es así. hombre pasivo, calmado, O sea que, igual sí se la gente están se dando está- una Pero los unas hombres tienen la pequeñas jugadas. responsabilidad de construir Ahora, una yo nueva creo que- masculinidad. Yo les voy a plantear ahora la mirada de la mujer es porque creo que en la investigación lo miraron. ¿Cuántos hombres están detrás de cámaras y cuántas mujeres libretistas? ¿Eso se miró? No, nosotros Hasta no intentamos llegamos. un poco Pero hoy en día hay distanciarnos de esa mucha idea. mujer libretista. Pero Claro. la mirada de la mujer también ha cambiado porque hay más mujeres libretistas. Es otro para que lo planteemos y lo Seguramente miremos. todo Pero es que Pues fíjate es que que eso cada también quien es por la plantea sociedad, su- porque antes las mujeres Yo no sé, libretistas, como eran Delia Fiallo, eran las que hacían las novelas, O- que eran pero Pero más- tuvimos una Bernardo- Marta Oso, Bernardo pero fue el que tuvimos una hizo- Marta Oso de Martín. Claro. hace Bernardo muchos fue el que años. hizo Señora Isabel. Sí, pero Claro, la es que libretista eso fue no- Mónica no. Gudel. Es que a mí Mónica me parece estaba que Es eso que es la una- televisión no solamente hay que hacerla, hay que pensarla. Claro, pero Si es que acá hay que miramos, planteamiento. yo veo puros camarógrafos. Pero eso no No, yo he trabajado con tres, camarógrafas también, también. sí, eso no tiene nada que ver. Bueno, Porque antes es que de- si no caemos en el tema de que si el niño Dios hubiera sido mujer hubiera sido distinto. No, yo no creo que el asunto vaya por ahí. Bueno, Me vamos parece a un que es un corte, problema a un de como corte. de la función del a- ciudadano y cómo vive su ciudadanía. Vamos a Hombres y mensajes mujeres. institucionales y ya regresamos con esta tercera y última parte del programa. Bueno, regresamos a Para Ver TV y antes de continuar acá en estudio, veamos qué dicen en la calle las mujeres y los hombres sobre la televisión. El valor realmente de ser mujer, como la mujer fuerte, la mujer trabajadora,
madres cabeza de hogar, por ejemplo, pero siempre hay un papel de la mujer que sufre, la mujer que le pasan mil cosas, y pues como que el papel real de la mujer no se está destacando ahí. Ven aquella mujer que trabaja en la oficina, pero entonces le coquetea al gerente y todas esas cosas, pero nunca como tal lo que realmente debería ser una mujer llena de cualidades, que se respeta y que hace que así las demás personas la valoren. Bueno, lamentablemente se nos acaba ya el tiempo, entonces vamos a unas conclusiones sobre este tema. Dejarle como el planteamiento también a los televidentes es cómo deben también los televidentes leer estos contenidos. Vamos ahora con Raquel Sofía. Sí, creo que es importante hacer educación para la recepción de medios. Yo realmente pienso que el público y las masas no están tan atomizadas como creemos, y pienso que tanto los creativos como los periodistas, los productores y demás, deben asumir retos que además lo más factible, si son transgresores, es que sean rentables. Y construir una sociedad distinta, una sociedad nueva, ir metiendo golecitos, la toma en el carro, ir metiendo golecitos, la señora médica, no médico, médica, la señora arquitecta y el señor que lava, plancha y cocina como debe ser. Felipe. Yo creo que hay que asumir retos creativos, de acuerdo, y hay que presentarlos de tal manera que el productor se sienta interesado hacia ellos y vea una viabilidad de audiencia, porque es lo que va a garantizar que el producto y que veamos más mujeres multidimensionales en nuestras telenovelas. Creo que ese es el gran reto de nuestros creativos y pues bueno, eso es lo que estábamos tratando de hacer desde hace tiempo. Pero cuando te vuelves tan transgresor, como dice Raquel Sofía, ya llega un momento en que de ser tanto ya deja de ser original, ¿o no? Sí, lo importante es que se pueda insertarse en la cotidianidad. Ahora, la idea no es ser transgresor, yo creo que sí. es ir variando dentro del esquema para que tú vayas dando nuevos contenidos. Y creo, como Raquel Sofía, que la gente tiene que apoyar ese tipo de iniciativas, porque si tú tienes una novela con unos personajes femeninos súper bien construidos y masculinos súper bien construidos, tratando unas temáticas muy interesantes, pero al otro lado te ponen una telenovela mexicana o venezolana y tiene mucho más rating, ahí el productor te va a decir, Estamos perdidos. Exacto, ¿qué papel juega entonces el que no hace un papel, que es el televidente? Bueno, yo creo que el televidente tiene su voz y tiene su voto, y al televidente hay que respetarlo, que últimamente hemos visto que le ponen una novela, se la van corriendo y es el que sale perjudicado porque tiene que trasnochar o sencillamente dejar de verla. Pero yo creo que la sociedad evolucionó, el televidente ha evolucionado y las novelas también van evolucionando. Entonces ya vemos mujeres en diferentes personajes, porque si la clave es que el televidente se identifique con los personajes, pues hoy en día la mujer trabaja, llega a su casa, está pendiente de 1000 cosas y hace 1000 roles y entonces es exitosísima. Entonces, pues démosle ese tipo de mujeres que son las que están actualmente en la sociedad. Pero hago yo como de Yo sí abogado no del estoy de diablo. acuerdo. Pero Que la señora, además de llegar de trabajar, le toque ponerse a lavar, planchar, cocinar, arreglar uniformes y el señor viendo televisión. Pero Sí, es los que el dos tipo están también trabajando. tiene que hacer lo también lo suyo, hace. el tipo Pues, cocinado, mija. Pero hoy en día acuérdate, la sociedad una ha mujer que cambiado. cocina se llama cocinera, un hombre que cocina es un chef. Claro. Pero en medio de todo, Beatriz, sí se reflejan, todas las mujeres sí se reflejan en la televisión. Sí hay mamás, sí hay abuelas, hay mujeres buenas, mujeres malas, hay mujeres maternales, mujeres que deciden no tener hijos, como en la sociedad, ¿sí se ven o no se Y ven? la mala es la que aborta. No, claro, yo lo que creo es que, las mujeres ven la televisión y como son mujeres o somos mujeres inteligentes, logran entender todas estas cosas sin que nosotros les tengamos que enseñar. Me parece que debemos aprender más de nosotros mismos y de los televidentes. Parece que los televidentes tienen criterio. Cuando hay asuntos que definitivamente creo que hay, así como hay productores que han tenido éxitos impresionantes, nacional e internacionalmente, también han habido fiascos aterradores, porque se parte de la idea de que el televidente solo quiere cosas sencillas, fáciles de digerir y que no tiene capacidad para entender nada. Me parece que los televidentes también nos dan lecciones y nos están empezando a decir, ojo, primero no tenga la postura de transgresor por tenerla, porque seguramente yo me voy a dar cuenta que usted está intentando engañarme. No intente ser tan inteligente, porque yo me estoy dando cuenta que usted no es tan inteligente como parece. Yo pienso que lo que nos interesa o lo que nos debe interesar a cada uno es dar lo mejor que podamos en la función que nos corresponde,
Y pienso que tenemos que dejar un poco el miedo al lado, porque me parece que hay como mucho miedo, es que me van a cortar, no voy a poder. Yo creo que si lo que ofrecemos es de calidad, tarde o temprano tendrá que verse esa calidad. No necesariamente a través de que el rating sea maravilloso. De hecho, hemos tenido seriados que se han destacado, así no tengan un rating maravilloso. Pero se le ha podido decir al libretista, usted tiene un trabajo serio, interesante, venga y trabaje para mí más. Pero eso es muy extraño, porque ya el rating es el que manda, entonces si Claro. empiezas con una cosa y no funciona, el los rating- 100 el capítulos rating de volvieron. Claro, y así pero no es. quiere decir que eso te impida seguir Tú trabajando. necesitas el respaldo del rating Sí, para hacer no hay eso que duda. estás Claro. diciendo. Antes de pensar- Inicialmente, eso no- antes de inicialmente Bueno, pensar- lo pero necesitas. inicialmente. antes Pero de pensar, después, si sigues Beatriz, haciendo un trabajo muy Sí, malo, claro. también se va a ver que tu trabajo es muy malo. Claro. Clarísimo Así es que tengas antes de rating. pensar qué televisión queremos, debemos pensar qué sociedad construimos, ¿no? Y ahí la responsabilidad de los hombres, por ejemplo, es construir una nueva masculinidad. Bueno, con estas conclusiones nos despedimos de la segunda parte de este programa muy interesante que nos hubiera dado para muchas más horas y nos vemos en una próxima emisión de Para Ver TV.